noches, mi nombre es Alejandro Caro, soy alumno del programa de especialización en proyectos de desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública. Pertenezco al grupo que cursa el módulo de Organización Estatal Colombiana y la siguiente exposición corresponde a la actividad número 2 del curso, que tiene que ver con el estudio y las consideraciones de los textos de dos sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. Para contextualizar y antes de entrar a analizar el contenido de las sentencias, considero conveniente presentar las características generales de los organismos autónomos e independientes que se encuentran dentro de la estructura del Estado colombiano. Independientes de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tenemos otros órganos creados por la rama legislativa, algunos creados por mandato constitucional y otros de creación local con unos propósitos específicos. El Congreso es quien define las misiones de estos órganos, les asigna las funciones, define sus estructuras y en general les fija las reglas que deben seguir para el cumplimiento de los fines. Los organismos autónomos e independientes del Estado son la organización electoral, pues que es la que regula todo lo que tiene que ver con el sistema de elecciones de Colombia, la Comisión Nacional de Televisión, que es la encargada pues de dirigir toda la política de la televisión pública en Colombia, el Banco de la República, que regula todo lo que tiene que ver con la moneda nacional, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que garantiza y protege el sistema de mérito en el empleo público en Colombia, y los organismos de control, que son dos: el Ministerio Público, compuesto por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que está relacionada con las actuaciones disciplinables de los servidores públicos y los derechos humanos, y la Contraloría, que es la que vigila la correcta inversión de los recursos, es decir, de los fondos públicos. ¿A qué se refiere el término autonomía según la Constitución Política? Pues el término autonomía se refiere o está enmarcado en que estos órganos no pertenecen a ninguna, los órganos autónomos no pertenecen a ninguna rama del poder, a que su actuación está por fuera de estos poderes y entonces funciona de manera independiente a ellos, y a que pueden, para ordenar su funcionamiento y cumplir con su misión, pues expedir unas normas regulatorias propias. Esto último se debe tener en cuenta para poder analizar, para el análisis que se hace posterior, el análisis que hago adelante de las sentencias. Habiendo conocido un poco las características de los órganos autónomos, ya podemos estudiar y conceptuar mejor las sentencias 401 de 2001 y 832 de 2002. Entonces voy a comenzar a hablar sobre estas dos sentencias, que son la materia de estudio. Estas dos sentencias tienen un común denominador. Resuelven demandas a textos de normas que, según los ciudadanos, vulneran la autonomía de los órganos independientes expuestos. Esta autonomía que supuestamente fue otorgada por la Constitución. Me parece más importante, por el corto tiempo que tenemos para la exposición, referirme sobre todo a la sentencia C401 de 2001, cuyo contenido concierne a la Ley 573 de 2000, con la que el Congreso le otorga facultades al presidente para crear, suprimir o funcionar empleos y establecer características referentes al régimen de personal de la Contraloría, determinar la organización y funcionamiento de la auditoría externa de la Contraloría, crear, suprimir y funcionar empleos de la Procuraduría y la Registraduría. Digamos, estos textos, entre otros, son los más importantes y son los sujetos de las demandas ciudadanas que pretenden que la Corte los declare inexequibles, porque, como ya se dijo, vulneran la autonomía de los organismos involucrados. Si pasamos la vista sobre los textos demandados, sin analizarlos, y los comparamos con los postulados
sobre autonomía contenidos en la Constitución, podríamos desprevenidamente afirmar que efectivamente estos textos vulneran la autonomía de los órganos. Sin embargo, no es así, porque en términos generales y después de una larga argumentación, la Corte declaró todos los textos exequibles, o la mayoría de esos textos exequibles, porque por supuesto no halló mérito para lo contrario. La inquietud más importante que me surge a mí es que no hay un contenido sobre los motivos por los cuales el Congreso, como primer encargado de la tarea legislativa sobre la materia, delegó la función en el presidente. Y la Corte casi siempre acuciosa y observadora de todos los asuntos que rodean las normas, en esta ocasión no tocó este tema y se limitó simplemente a observar los textos demandados. Considero que una demanda de este tipo no puede ser caprichosa, sino que tiene un trasfondo más complejo, y en este sentido la Corte debió hacer un análisis más profundo. Eso es lo que tengo que decir respecto del contenido de estudio de la actividad 2.